Listo. Entonces, Señor, gracias por este momento, gracias por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra, gracias por esta última clase y por cada una de estas lecciones que hemos visto, estos temas tan relevantes sobre la vida juvenil. Cada una, Señor, anhelo que le aporte a cada uno de estos jóvenes para que tomen decisiones, para que se santifiquen, para que tú los ayudes a manejar sus etapas de noviazgo, sus etapas de amistad, sus etapas en cuanto al matrimonio, la sexualidad, cómo manejar esto en su juventud, Señor. Y gracias por este tema que vamos a ver hoy con respecto a la excelencia. Gracias porque tú eres un Dios que hace todo con excelencia. Y te damos gracias por tu amor, que esta sea como, que esto que está en el ADN de Dios, nosotros lo tengamos como hijos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Listo. Entonces, bueno, ya les estaba compartiendo acá. Pues vamos a ver esto, la excelencia en el joven, en lo que hace. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, imagínense que vamos a hablar acerca de qué significa la excelencia y bueno, porque es importante cómo empezar a desarrollarla. Digamos, ¿por qué no decir, bueno, cuando yo trabaje y ya sea grande, ahí sí, o cuando yo sea papá, ahí sí me vuelvo excelente. Cuando, después, ahorita no, pues, ¿sí? ¿Por qué no decir eso? ¿Por qué creen? Porque uno debe empezar desde chiquito con esto. Cuéntame ustedes por qué. ¿Qué opinan? Porque la excelencia es como algo que siempre tiene que estar, pues, donde nosotros en todo lo que hagamos. Pues, por ejemplo, digamos, el colegio también se necesita excelencia y eso, ¿no? Exacto, exacto. Eli, ¿por qué crees? Cuenta. Pues yo creo que eso también debe ser como un hábito y no creo que sea fácil tomarlo. Entonces, pues si lo dejamos como para después, se nos va a hacer un poco más difícil. Exacto. Es muy, muy importante la excelencia. Eh, Ustedes pueden ver en Génesis, chicos, cuando Dios creó todo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? No. Y bueno, allí hay un contexto en ese versículo 1 que dice que la tierra está desordenada y vacía, ¿sí? Pero entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y bueno, ahí, y cada cierta cantidad de versículos dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno, ¿sí? Y como que se puso feliz. O sea, cada vez que Dios hacía algo, en cada uno de los días, como que terminaba el día y como que sentía satisfacción porque había hecho las cosas excelentes. Él no dijo, me quedó la mitad del ser humano, ay, no, mañana la termino. No, o sea, él acababa cada cosa en su día. Él hizo todo con excelencia y dice que en el día séptimo descansó. Por eso son los 7 días de la semana, ¿sí? Por eso es que Dios dice que es importante que uno de los días tú descanses. O sea, la idea es que seas súper productivo, excelente en todo lo que hagas, pero que haya un día y pues luego empata con que el domingo es el día de la resurrección, el día que Jesús eh, nos dio esta gran victoria de la resurrección y se junta con el día del Señor, un día para descansar, un día para pensar muchísimo en Dios. Pero es porque has tenido una semana de excelencia total, ¿sí? Y pues el día de descanso no significa que vas a dejar de ser excelente, pero es un día de descanso. Pero es porque has cultivado en los otros días mucha excelencia en lo que haces. Y por eso esta parte de la excelencia no es solo para las personas que trabajan y ya, para que las asciendan, ¿sí? Me imagino que en sus colegios hay como una mención de honor por excelencia, ¿o no? Me imagino. O sea, es algo que desde pequeñitos los profesores queremos cultivar en los jóvenes, el premio a la excelencia, hacer las cosas súper bien. Y pues más si somos jóvenes cristianos. Pues miren lo que dice acá, el joven
y los adolescentes que desean marcar la diferencia deben deben ser alguien que entiendan su llamado a la excelencia. Dios nos ha llamado a ser excelentes. Él hizo todo con excelencia, entonces ese ADN, como yo decía en mi oración, debe ser parte como del sello de Dios en mí, ¿sí? Cuando yo, esto es personal, cuando yo empecé a tener una vida con Dios más comprometida, empecé a tender la cama, ya mi cuarto no era desordenado, o sea, como que hubo, o sea, antes era todo así, una locura, pero pues yo estaba como con Dios, pero era locura total. Pero cuando como que hizo clic mi relación con Dios, se empezó a notar en eso, en cómo me lavaba los dientes, en mi cuarto, cómo era. O sea, antes era como, si paso con 70, eso no importa, lo importante es pasar. Así era mi mentalidad. Pero cuando yo hice clic con Dios y Él o sea, habló a mi corazón, me conquistó, me enamoró, o sea, eso empieza a pasar, empieza a tocar todas las áreas de la vida de uno, ¿sí? Entonces, no puede ser posible que tú levantes las manos en la iglesia y demuestres excelencia, digamos, tocando un instrumento en la iglesia, y cuando alguien te invita, tú invitas a alguien a tu casa, tu cuarto huele a pecueca, hay desorden, hay polvo. No, no, no puede ser. Porque Jesús no solo toca tu espiritualidad, toca todo tu ser, tu estudio, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de ser con tus papás, tu excelencia, tu salud, tu aseo personal. O sea, Dios toca todo, chicos. Imagínense tan lindo Dios. Entonces acá dice, tu vida juvenil debe ser excelente y diferenciada de todos los demás. Sea lo que sea lo que te dediques a hacer o lo que vayas a proyectar con tu vida, todo esto en las manos de Dios, entonces la excelencia deberá ser parte, deberá ser la base para vivir y marcar la diferencia. Eso es súper clave, chicos. Entonces, como decía Gabo, entonces, y como decía Eli, entonces la excelencia es algo que yo tengo, es una virtud, es un talento, es algo con lo que Dios quiere bendecirme, pero yo me tengo que esmerar. No es algo como, Señor, bendíceme con excelencia, derrama de tu unción de excelencia en mí y yo no hago nada. No, así no funciona. Tú tienes que poner de tu parte, ¿sí? Y pues el objetivo es que va a dar un estándar de rendimiento en tus notas, se va a notar en tu habitación, se va a notar en tus amistades, en cómo a ti te gusta vestirte, pulidito. O sea, se va a notar en muchas instancias. Yo era súper desordenada, pero y grosera y hacía un montón de cosas incorrectas en mi adolescencia, pero encontrarme con Cristo y no fue de una como que hice la oración de fe y ya de una clic, ya me volví re limpia. No, pero sí fue un proceso en que empecé a conocer a Dios, a orar más, meses de orar más, de meterme más con Dios, y Él empezó a cambiarme acá. Es que ni siquiera fue a cosa de mis papás o algo así. Era algo acá en mi corazón que Dios me motivaba como a ser excelente, a hacer las cosas mejor. Entonces, cuando entré a la universidad, ya había cambiado algunas conductas, pero todavía seguía mi mentalidad de sacar, no, si paso con, sí, lo que les digo, digamos, si la nota sobre 100, si sacaba 7, ay, no, lo importante es pasar, sí, cosas así. Pero luego cuando entré como a un segundo nivel con Dios, eh, yo tuve que hacer una pausa en la universidad y luego cuando volví a comenzar, ya había cambiado mi mentalidad totalmente en Dios. Y yo dije, no, o sea, yo tengo que mostrar a Jesús acá un montón. Y una de las formas de mostrarlo es con mi actitud, o sea, no copiando, o sea, cosas que antes hacía, copiar, ¿sí? Plagiar, o sea, coger algo de internet y pasar ese trabajo así, no, yo dije, no, voy a empezar a mostrar a Jesús con mi excelencia. Miren que no es, ven, te enseño Juan 3:16, sí, sí, que Jesús te salvó, no, es que mostrar a Jesús en todo, en tus trabajos, en tus uñas, en tu forma de hablar, o sea, en todo eso tú muestras a Dios. Entonces, de eso se trata la excelencia.
Entonces acá tengo otra parte que dice, pero para nosotros la excelencia no se puede convertir en algo tedioso o imposible de lograr o mantener. ¡Ay, qué mamera ser excelente! ¡Ay, qué mamera! No, eso no puede estar en nosotros, porque Dios siempre quiere lo mejor, chicos. Mírense ustedes, mírense de sus dedos, sus manos. ¿Ustedes creen que a Jesús le dio pereza hacerlos? O sea, le dejó la nariz así porque le dio pereza. Mírense sus rasgos tan bonitos. Eli, mira lo linda que eres, Hannah, Angeli. Véanse como Dios los creó. Dios no los creó ahí rápido, como, sí, como en producción de a mil. No, Dios los creó con detalle, con excelencia, ¿sí? Entonces, eso es algo como que está en la idiosincrasia colombiana, ¿me perdona? El hecho de, de no ser excelentes, o sea, de tener todos los recursos del mundo, pero no querer aprovechar lo que Dios nos ha entregado, chicos, imagínense. Entonces la idea es que eso no ocurra contigo, y más tú siendo cristiano, sino que debe ser nuestro común como denominador, o sea, caminar, que todo lo que hagamos, o sea, yo le enseño a mis hijos que hasta tender la cama tiene que ser excelente, ¿sí? Lavar un plato, sí, si les queda así como, yo nena, mira, o sea, y ahorita les voy a decir el versículo, porque tengo un versículo que amo, que fue con el que Dios me enseñó muchas cosas, y también me empezó a pasar otra cosa, y es que a nivel de la iglesia, en la iglesia donde yo estaba, entonces yo ya quería era sobresalir, ¿sí? Por mi excelencia, pero quería que me adularan, como, el pastor me llame, que me manden a orar, que me pongan a hacer como lo de la cena del Señor, sí, como para mostrarme. Y Dios tenía que trabajar algo en el corazón, porque la idea es que todo lo que yo haga, lo hago es para Dios y no para los hombres. Y me acuerdo que entré a trabajar al trabajo que estoy ahora, fue mi primer año en ese trabajo, y me tocó trabajar donde nadie me veía. Fer fue a ayudarme. Tenía que empacar como 300 juguetes no, sí, para cogis, para un montón de indígenas. Y voluntarios ese día no fueron. Yo estaba sola en una casa con Fer. Nosotros, mire las tallas, empaque, envuelva camisetas, el juguete indicado y todas estas cosas. Y estaba cayendo un aguacero y ese día no almorzamos, pero estábamos ahí trabajando para Dios y Dios me dijo, ¿cómo te parece trabajar acá en el secreto, donde solo soy yo el que te veo? Yo le dije a Dios, me parece bonito, me parece buenísimo. Y Dios me dijo, quiero que me sirvas así a mí, no a los hombres. No para que la pastora diga, uy, Joely, qué buen trabajo. No, sino yo te estoy mirando, yo. No tienes que trabajar para otros. Y hay un versículo que habla de eso. Entonces yo los animo, esté mirando el profe o no, esté mirando tu mamá o no, sé excelente, tiende la cama bien, limpia los zapatos bien, barre bien, haz tu trabajo bien, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Quiero mostrarles rápidamente una partecita de un video que me encanta porque habla de Colombia, porque es como un poco triste. Es un video que yo trabajo con mis estudiantes y se llama ¿Por qué los colombianos son pobres? Imagínense, imagínense la cosa. Y resulta que allí muestra que los colombianos somos unos berracos, pero cuando nos comparan con los japoneses y los suizos, que ellos están en países más chiquitos, en condiciones más duras, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, acá está hablando un japonés. Del mundo. A los japoneses no les interesa ser los más inteligentes, sino los más disciplinados. La muestra de ello es que no inventaron los radios, los televisores, las calculadoras, los computadores, los celulares, los robots, los humanoides, las motos, ni los carros más finos. Pero sí son dueños de Toyota, Nissan, Mazda, Kawasaki, Suzuki, Honda, Toshiba, Sony, Panasonic, Nintendo, Canon, Ricoh, Epson, las empresas que hacen los mejores radios, televisores, calculadoras,
impresoras, computadores, celulares, robots, humanoides, motos y carros del mundo. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Y esa filosofía estará en la mente de Shougo. Mientras tanto, en opinión de Yokoi Kenji, un japonés que vive en Colombia, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y que da conferencias para derribar estos mitos, los colombianos como Nicolás sí son en verdad inteligentes. Se adaptan fácilmente a otro país, a otra cultura, son decididos, innovadores, recursivos, se hacen querer, no se varan, y si les dicen que no son capaces, los retan. Son alegres, generan empatía, proyectan una gran energía. ¿Cuál es entonces su gran pecado? Se habla de la falta de disciplina del colombiano en términos económicos, casi que porque somos improvisadores, pero más que del colombiano es de la sociedad colombiana y de los aparatos que la sociedad colombiana ha instrumentado. Uno de nuestros principales problemas es cuáles son los objetivos que tenemos todos como colectividad. Por eso, si tenemos una cita a las 7, llegamos a las 7:30. Si tenemos que trabajar en equipo, terminamos haciendo el trabajo solo o dejando que otro lo haga. Si no lo hacemos, siempre hay una excusa. Como no hay disciplina, no hay responsabilidad. Y por eso, cuando algo no sale bien, es responsabilidad de otro. Del vecino, del jefe, del gobierno, del alcalde, del sistema. No respondemos por nuestros actos, porque no somos disciplinados. Y Nicolás seguramente tampoco lo será. Y si no hay disciplina, es fácil que la pobreza te alcance. Tenemos otra idea, que los europeos, como Hans, que nació en Suiza, tienen todo, son muy poderosos, no trabajan, los suizos menos, por eso crearon la Cruz Roja, para estar ocupados. Viven de vacaciones en países como el nuestro, relajados, porque son del primer mundo. Yo pienso que el secreto de la productividad es en la intensidad como se trabaja, o sea, ya no se trabajan muchas horas, sino que verdaderamente las horas que se trabajan muy eficientemente. Es así como un suizo trabaja normalmente alrededor de unas 38 a 40 horas, donde verdaderamente se dedica a trabajar y con eso le queda su tiempo libre para hacer las otras cosas. Para vender sus productos en el mundo, como es un país tan pequeño, Suiza tiene que superar en calidad a los productos de sus competidores, porque no puede competir en cantidad. Como los japoneses, los suizos también son disciplinados, y más en el trabajo. Si se trabaja 8 horas en una empresa, el suizo trabaja a las 8 horas exactas. No como en Colombia, la tierra de Nicolás, donde se trabaja 8 horas, pero en ellas el trabajador tiene que desayunar, bajar el desayuno, ir al baño por lo menos 2 veces, fumar un cigarro, pedirle un favor al jefe, leer el periódico, contar una historia a un amigo, hablar del campeón de fútbol, tomarse un cafecito o un vaso de agua, hacer la pausa activa, hacerse loco y trabajar a media máquina, dormir una siestita. Y si sumáramos todos estos pequeños momentos, el colombiano, compatriota de Nicolás, trabaja solo 6 horas. El suizo trabaja las 8 horas exactas, porque su producto tiene que ser el mejor del mundo. Por eso, los relojes suizos son los mejores y más costosos del planeta en términos de valor. Suiza vende el 50% de la producción mundial de relojes. Sus chocolates también son los mejores del planeta. ¿Y qué decir de sus quesos? Pero estas son sus exportaciones menores. 1 de cada 3 ratones de computador vendidos en todo el mundo es producido en Suiza. 9 de cada 10 bolígrafos son producidos por máquinas suizas. Suiza es uno de los líderes mundiales en la producción de máquinas textiles, ascensores, escaleras eléctricas y de fabricación de trenes. La empresa más grande de alimentos de la Tierra es Suiza. El centro de la industria farmacéutica está en Suiza. Y las 2 empresas de medicamentos más grandes del planeta son suizas. Los bancos suizos ocupan la primera fila mundial en la banca privada. Y hasta la alta tecnología suiza consiguió llegar a Marte. El micromotor eléctrico que condujo el Pathfinder, el robot que exploró la superficie de ese planeta, fue producido en Suiza. O sea, yo no diría de pronto muy... ¿Qué opinan? Disciplina tiene que ver con, va a haber un resultado de excelencia. Si hay disciplina, si hay que meterle el pecho, se va a conseguir eso. ¿Qué opinan? ¿Cómo les parece esta excelencia a estos países? Cuenta. Pues que sí, o sea, si uno todo, o sea, absolutamente todo lo hace con disciplina, pues los resultados van a ser mucho mejor de lo que una persona con inteligencia lo haga ay, hoy hago esto y mañana esto, pero primero hago esto y esto y esto.
Entonces mejor sería hacerlo todo con disciplina y así los resultados los vamos a ver que van a ser mejor. ¿Sí? Digamos, cuando ustedes dejan un trabajo para último momento, pues allí se va a notar como eso, ¿sí? Pero si lo hacen con anterioridad, se les va a ver la excelencia. Si ustedes se agendan, se programan, o sea, todas esas cosas, Dios las va a bendecir, porque está viendo que ustedes se programan para hacer las cosas, las hacen bien, no de afán, no una entrega rápida, sino a conciencia. Sí, la Biblia dice que todo lo que tú hagas como en secreto, luego Dios te lo va a recompensar en público, porque como Él es el que ve la motivación del corazón. Entonces, si ven, es súper, súper importante. Bueno, entonces acá dice, la excelencia implica que somos jóvenes que sobresalimos entre todos los demás por la forma en que vivimos, en que actuamos y sobre todo en que hacemos las cosas a las que nos dedicamos. Ahí se van a ver las cosas. Otra cosa es que la excelencia es una decisión. O sea, lo que les decía, yo no puedo, Señor, derrama sobre mí tu unción de excelencia, por favor, y como si fuera algo sobrenatural de Dios. Es algo que Dios puede darte si tú lo anhelas, pero también tienes que poner de tu parte, o sea, eso se va a dar, es así. Entonces, eh, me gusta mucho que acá dice lo siguiente, la única forma en que podemos lograr ser excelentes y mantener esta excelencia en nuestra vida es con la ayuda de Dios, pero también con la decisión personal de hacerlo. Imagínense que dos personajes de la Biblia, Lucas y Mateo, ustedes saben que ellos escribieron unos evangelios, ¿sí? O sea, ellos tuvieron que investigar, ¿sí? Tuvieron que hacer las cosas investigando un montón de datos. Ahorita les voy a leer una parte de la Biblia donde menciona esto. Dice, son uno de los ejemplos bíblicos de la excelencia por su preparación, estudio y diligencia. Miren, preparación, estudio, diligencia, son como cosas que hay que tener en cuenta para la excelencia, porque ellos pues tuvieron que hacer esto para recopilar sus escritos y cumplir con su propósito y enfoque para escribir los evangelios. No hubieran logrado tener ese impacto que tuvieron los escritos en el caso de Lucas, que escribió Evangelio de Lucas y Hechos, y Mateo, que escribió pues el Evangelio de Mateo. Ellos tuvieron que averiguar el trasfondo de muchas cosas para dejarlas allí plasmadas, de genealogías de Jesús, todo eso. O sea, en esa época se investigaba, se estudiaba. Y si ellos no hubieran sido excelentes en realizar su parte y en trabajar de una forma profunda, pues no, o sea, Dios no les hubiese encomendado esa gran misión. Pablo también es otro gran ejemplo. O sea, él no estaba ahí como esperando que lo aplaudieran, que la gente, oiga, qué bien, no, lo máximo como usted hizo las cosas, no. O sea, él se dedicaba como a lo suyo y Dios mostraba esa excelencia. Entonces, imagínense, les voy a poner un versículo acá, lo más de lindo, miren, en Lucas, miren cómo dice. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, porque pues es el Evangelio de Lucas, es un mensaje enviado como a Teófilo, y entonces él dice eso, yo investigué con cuidado desde el principio todas las cosas para ordenadamente hacértelas saber en el Evangelio, para presentarte a Jesús, para mostrarte quién es Dios. Pero si ven que lo hizo con excelencia, orden, investigando, con disciplina, con cuidado. ¿Sí ven? Me encantaba, o sea, buscar estas palabras en la Biblia, me encanta. Y hay otra parte de la Biblia acerca de Pablo que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, mira que ahí otra vez está la palabra, para que, lo dice Pablo, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, a través de nosotros la excelencia de Dios va a ser visible, pero no es como, yo lo hice, sí, como adulándonos, no. Es para que nuestro Cristo se vea cuando yo le sirva a mi mamá, cuando digamos, tu mamá te diga, ay, sírvele el desayuno a tu hermanito, por favor, y no así como tirando las cosas como, tocó, no, hazlo con amor, haz las cosas con amor, con excelencia. Es muy, muy, muy importante. Miren este versículo, amo este versículo. Hace años lo conozco
y me enamoró el Señor porque me decía esto, todo lo que haga, todo, lavar las medias, que tu pantaloneta esté limpia, que tus medias no estén rotas, que tu trabajo sea prolijo, limpio, o sea, excelente en el contenido. En todo eso estás mostrando a Dios, dice, y todo lo que hagan, no, miren que no dice, y todo lo que hagan en la iglesia, ay, sí, ahí sí háganlo como para Dios. No, dice todo lo que tú hagas en tu vida, hazlo como para el Señor, ¿sí? Háganlo de corazón, con amor, como para el Señor. Y dice, y no lo hagan como para la gente. A mí me encanta que, digamos, mi trabajo, o sea, yo trabajo desde casa, yo tengo que ir a dictar clases, pero mi trabajo que tengo con la pastora de la fundación y todo eso, yo trabajo desde acá, o sea, yo no tengo que ir, cumplir un horario, no. Y ella me deja a mí hacer las cosas, sea a las 3 de la mañana, a la 1, yo decido si trabajo a las 8, si me cuelgo con cosas, o sea, es decisión mía porque yo he aprendido a trabajar para Dios y no para ella. Ella puede estar tranquila, irse a la finca, irse a un viaje, a predicar, porque ya sabe que yo voy a cumplir con las cuentas, con enviarle cosas a los indígenas, o sea, ya sabe. Entonces, ¿sí ven? Hacer las cosas como para el Señor y no para la gente, ¿sí ven? No para que te digan, uy, Juanjo, sos grande, qué bien lo has hecho. No, hazlo para Dios, que sea Dios el que se levante y diga, estoy orgulloso de ti. Eso se trata. Entonces, miren que dice, el versículo 24 dice que hay una herencia. Dice, porque ya saben que el Señor les dará una herencia, o sea, como una recompensa, pues ustedes sirven es a Cristo el Señor, no a los hombres, a Él les servimos, ¿ven? Entonces les traje para finalizar y ahorita les muestro otro ejemplo, esta frase, esta palabra excelencia, con características de quién es una persona excelente. Entonces, una persona excelente se esfuerza. O sea, eso no es mogollo, no es llano, no es a chiripazo, no. La excelencia tiene que meterle perrenque, ganas, berraquera. Esfuérzate por hacer las cosas para Dios. La excelencia va a traer éxito, ¿sí? La excelencia está súper ligada a la calidad, o sea, son como hermanas de sangre, o sea, debe haber calidad en lo que tú hagas. Debe haber en uno entusiasmo, o sea, que tu motivación sea Dios, que tú quieras, o sea, no decir como, o sea, tantas personas hacían copia en mi universidad y yo después decía, charrísimo, porque después uno sale a lo laboral y no tiene ni idea de cosas porque se copió un montón, ¿sí? Entonces, entusiasmo, métele ganas, entendimiento en Dios, de una sabiduría sobrenatural de entender que tú te estás capacitando, que no debes jugar a lo que todo el mundo juega, a la copia y cosas así, no. Entonces, una persona excelente, Dios la va a ir poniendo en alto para liderar, ¿sí? Para ser excelente hay que estudiar, hay que practicar. Bueno, esta me tocó ponerla como así. Eh, para ser excelente debemos ser ordenados, ordenados. Dios va a premiar eso. Esas son características de Él. Para tener excelencia debe haber conocimiento, debe haber práctica, ¿sí? Debe haber interés y debe haber una buena actitud. Todas estas cosas son claves en la excelencia. ¿Cómo les parecen esas características, chicos? Cuenten. Hanna, cuéntame, ¿qué te parece? Eso me parece muy chévere y bueno, a la vez porque cada cosa que hagamos tiene su consecuencia, ya sea buena o mala, depende del comportamiento que tenga cada persona. Y pues debemos siempre hacer las cosas de buena manera, sabiendo que las estamos haciendo es para Dios. Y pues sabiendo que es para Dios, las tenemos que hacer muy bien, pues porque Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Ajá, porque Él hizo todo con excelencia para nosotros, sí, muy bien. Voy a mostrarles un videito de 2 minutos de una de las personas que ha dejado el nombre de Jesús súper en alto. Les voy a dar como un preámbulo de quién es Él. Este señor del que les voy a hablar
se llama William Borden y él es de una familia empresaria increíble. Me imagino que todos acá en esta sala hemos probado la leche Clean, ¿o no? No, la leche Clean no, imposible. Estoy segura que sí. Es una leche en polvo. Es una leche en polvo, la leche Clean, la que se escribe con K-L-I-M-B, ¿sí? Creo, Clean, o no sé. No me suena. Bueno, es una leche deliciosa. Y este señor, sus papás, los dueños de la leche Clean, son pues la familia Borden, los productos Borden, ¿sí? Eso sí, exacto, sí. La que se escribe milk, pues porque es leche, ¿sí? Al revés, exacto, la leche Clean. Y esta historia es muy antigua, pues porque esta empresa es de hace muchísimo tiempo, y este muchacho empezó a conocer a Dios de una manera muy bonita. No fue por su papá era un visionario para los negocios y estaba súper metido en esto, pero la mamá del muchacho era una señora, la señora era una señora cristiana maravillosa y pues imagínense darle un regalo de grado a un chino que tiene todo. Difícil, porque ya le han dado todos los juguetes, todas las cosas. Y entonces voy a contarles la historia de él porque es una historia preciosa. Un joven que hizo todo con excelencia. Esperen porque no sé si les compartí con sonido o no. Para que veamos en 2 minutos la historia de él, la historia resumida, porque pues hay más cosas. Ven acá. Ya vamos a terminar la clase. Esta clase es súper cortica, pero muy, muy importante. Miren. A veces cuando veo la historia de él, como que le pregunto a Dios por qué, como que no lo dejó más tiempo con vida, porque era un joven, ¡guau!, que hizo muchas cosas con excelencia. Entonces, él tuvo este viaje. Fue el regalo como después de salir del colegio. Entonces, alrededor del mundo que viajó con este misionero, cuando él llegó a China, él dijo, o sea, China se le metió en el corazón y él dijo, yo quiero ser misionero acá. Y pues el papá tenía otro plan para él, entonces él llegó nuevamente y le dijo, papá, yo quiero ser misionero. El papá le dijo, no,
como que esperando que esto fuera como algo emocional, le dijo, no, tú tienes que entrar a Yale, tienes que entrar a estudiar, tienes que cumplirme con una carrera. Y como dice allí, Yale en sus inicios era una universidad cristiana, imagínense eso. Entonces esperaba como que las personas que estudiaban allá, pues tuvieran como un fuego de amor por Dios y todo eso, y él encontró como mucha frialdad. Por eso él empezó a hacer como en el desayuno, antes del desayuno, como un devocional con un amigo, con su amigo de habitación. Al final del primer año, 150 personas estaban ahí como, él los motivó a hacer el devocional, a buscar a Dios. O sea, llegó este joven a revolucionar su universidad. Miren lo que dice, que al final, en su 5º año de universidad, cuando terminó, eran 1,300. 1,300 en el desayuno, buscando a Dios. Pero él no era como buscando a Dios excelente y le iba a re mal en las materias, no. Él era un joven lumbrera en su universidad y demostraba su pasión por Jesús en el devocional y cosas así. Y luego cuando salió de la universidad, miren todo lo que hizo, o sea, darle comida a los pobres, hizo como programas, ayudas, o sea, se metió con Dios. El cuento es que cuando él se graduó le dijo, mira papá, acá está el título. Tú me dijiste que te entregaba el diploma, te cumplí, hice mi carrera. Y él le dijo, ese sueño de ser misionero no se ha ido de mi corazón. Entonces fue un poquito difícil para el papá, porque él seguía apasionado por Dios por ser misionero en China. Entonces, la fortuna, ¿sí?, de él, o sea, la herencia que su papá le dejó, él la invirtió en Dios, en darle a los pobres, en crear orfanatos, en dar un montón de ayudas, en beneficiar como a los lugares donde predicaban la palabra de Dios. O sea, fue una cosa maravillosa. Y Dios tenía pues este plan, él fue a esta parte como de cultura, llegar a Egipto, creo que dice allí que llegó como a estudiar el idioma y todo eso, pero pues allí contrajo meningitis y murió. Pero él escribió 3 cosas en su Biblia. No sé si ustedes saben esa historia. Él escribió 3 frases en la Biblia. Resulta que él se fue con una maleta. Cuando la mamá lo despidió, o sea, como que uno esperaba que él volviera, pero le dijo, mamá, o sea, yo ya repartí mi herencia, yo me quiero seguir a servir a Dios, a China, o sea, tú sabes que ese es mi sueño, Dios me puso eso en el corazón. Y entonces él escribió en su Biblia, ustedes saben que uno, apenas le regalan la Biblia, muchas personas usan como esta partecita de la Biblia, como sí, el respaldo de la portada para escribir algo ahí. Y acá en esta parte de la Biblia, entonces imagínense que cuando él escribió algunas frases, cuando la mamá supo que él murió pronto y todas estas cosas, pues ella, ay, recibió el cuerpo y resulta que las personas lo entregaron así, o sea, así venía así el cuerpo con su Biblia acá en su pecho, en el corazón, o sea, súper bonito. Y la mamá pues le causó curiosidad que hubiera llegado con la Biblia y ella cogió la Biblia en la ceremonia para despedir a su hijo y la primera frase que decía la Biblia es sin reserva, sin reserva. Fue su frase, él la había escrito cuando se fue, sin reserva, porque él vendió todo, o sea, todo lo de su herencia, dijo, repartan, yo doy aquí, allá, o sea, yo me voy con algunos pesos para ver cómo me va allá, pero no me quiero quedar con herencias de nada. Sin reserva, le dio todo a Dios, miren. La segunda frase que escribió allí es sin retorno. O sea, él dijo, mami, yo me voy y me siembro en China, o sea, yo amo ese país, quiero ir a servir a Dios allá, pues sin reserva, sin reserva, sin retorno. Y la tercera frase que fue cuando él se enfermó de meningitis, él la escribió allí en esa Biblia. Y dijo, y la frase que escribió es sin nada que lamentar. Él no le echó la culpa a Dios porque se enfermó, no, le escribió sin nada que lamentar a sus 25 años cuando murió. Y resulta que la mamá en el sepelio leyó estas 3 frases de su hijo, de su vida de testimonio, de excelencia, de pasión por Dios.
Imagínense la iglesia a reventar de compañeros de la universidad, misioneros, gente que la había apoyado, gente pobre, todo eso. Y por eso este video, ustedes dicen que la vida de él en el sepelio impactó a tantas personas que luego muchos pasaron adelante en esa iglesia y pasaron a llorar y a rendir su vida a Dios y decirle, Señor, William Borden murió queriendo ir a la China y no alcanzó a llegar. Yo voy a ir ahora. Yo voy a ir ahora. O sea, iba a ir solo él a China. Y dice que ese día de su sepelio, como 150 jóvenes se arrodillaron delante de Dios en la iglesia a decir, Señor, yo voy. Yo me quiero sembrar en China. Yo quiero ir. Por el impacto de la vida de este joven, yo voy. Yo quiero hacer lo que él no alcanzó a hacer. ¿Cómo les parece? Pues wow, ¿no? Todo con excelencia. Pero están muy calladitos, cuenten. ¿Sí les gustó la historia? Sí, Joel, está muy chévere la historia, aunque no me gustó que se haya muerto. Sí, No, es no algo me pareció. triste, es algo súper triste, pero Dios tenía ahí como un plan, ¿sí ves? O sea, él solo iba a la China y su muerte trajo como luz a tantos jóvenes para que fueran a servir a Dios, pero su vida fue muy productiva, fue corta, pero muy productiva. Entonces, para finalizar, tengo unas recomendaciones. La idea es que ustedes deben tener amor y pasión por lo que hacen. Ese es un sello de la excelencia. Deben tener entendimiento del por qué y para qué hacen lo que van a hacer, ¿sí? Con su vida, con sus proyectos. Nunca debes negociar la responsabilidad y el compromiso en todo lo que vivas y hagas. Debes buscar siempre la madurez y el crecimiento constante en lo que haces. Dios siempre será honrado cuando vea al joven que desea y que puede dar más. No dejes de lado de las disciplinas espirituales porque esto es muy importante. O sea, a veces uno dice, no, tengo que ser el mejor en el colegio y dejo de buscar a Dios. No, es que tengo que ser el mejor en mi deporte y ya dejas de ir a la iglesia. No, eso no es consecuente. Sí, todo tiene un orden en Dios. Entonces, por eso dice acá que no todo lo dejes en el ámbito espiritual, ¿sí? Debes tener y cultivar pues las cosas de Dios, pero también las cosas de tu parte académica, tu vida organizada. O sea, Dios quiere que en todo crezcamos. Él no está feliz que oremos 2 horas y tengamos un mugrero en la habitación. O sea, toda mi vida tiene que ser consecuente, ¿sí? Dios no quiere que vayamos a la iglesia y supuestamente sirvamos en la alabanza, pero estoy ahorita en julio y voy perdiendo 8 de 10 materias, o sea, no es consecuente. ¿Sí ven? No, o sea, la vida de excelencia con Dios se tiene que ver en todas tus áreas, en todas tus áreas. Entonces, en tu manejo del tiempo, horario, ¿sí? Los hombres de Dios desarrollaron esto para poder ser excelentes, ¿sí? Hay muchos científicos cristianos, muchas personas que Dios usó en los deportes y mostraron a Dios con su vida de excelencia. Obviamente oraban, buscaban a Dios, pero se veía la excelencia en lo que hacían. Entonces, quería dejarles eso en el corazón. Entonces, Gabo, ¿te gustó la clase? Gabo está en el partido. No sé. Bueno, No. Listo, Johnny. No, yo- sí, pues, qué pena, tenía el micrófono muy encima. Pues sí, me gustó mucho porque el tema este pues, de que nos enseña cómo que absolutamente todo lo que hagamos, pues, tiene que ser con excelencia, se fue como el tema y eso. Y me gustó mucho lo que tú decías el tema de que esto también es como algo que siempre que